Queremos nosotros decir, realmente tuvo pasión por Cristo. Y como el tema de estas 2 noches es pasión por Jesucristo, uno de los mejores referentes que podemos tener es el apóstol Pablo. Pablo llegó a escribirle a los filipenses diciendo que todo lo tenía por basura por alcanzar a Cristo. Pablo tenía muchas cosas de las cuales podía enorgullecerse, de las cuales podía sentirse un hombre muy importante en la sociedad de su entonces. Pero Pablo llegó a decir esa frase: todo lo tengo por basura por alcanzar a Cristo, por conocerle a Él. Y no solamente Pablo dijo esas cosas, dijo muchas cosas que realmente nos demuestran que amaba a Jesús, que comenzó a tener una pasión tan tremenda que estuvo dispuesto a arriesgar su vida, y de hecho estuvo en peligro de muerte muchas veces, en peligro de espada, de piedra, de naufragios, cárcel, etcétera, etcétera, pero siguió adelante en el llamamiento que el Señor le hizo. Estaba mirando en la historia porque me interesaba saber más o menos algunos mártires del Evangelio, y en la Biblia nos habla de los mártires que aparecen en el canon bíblico. Sin embargo, la historia nos habla de cristianos que murieron en el Coliseo romano. Los que van a Roma siempre quieren ir al Coliseo porque dicen que todavía están las manchas de sangre en las piedras y todo lo demás. Y la gente quiere estar como en ese lugar donde la historia cuenta que muchos cristianos fueron allí devorados por leones, pero que nunca dejaron de confesar esa fe en Jesucristo. Entre todos los mártires que han habido, siempre habrá mártires que resaltan unos más que otros. Inclusive en la misma Biblia, en el libro de Apocalipsis, cuando habla acerca de la iglesia de Pérgamo, habla de un testigo fiel llamado Antipas. Y ese Antipas, la muerte de Antipas no negó el nombre del Señor, y esa muerte de Antipas no se le desea a nadie. Antipas lo metieron en un toro que tenía como un dios, y lo metieron dentro de ese toro, y a ese toro lo calentaron al rojo vivo. O sea que lo quemaron, lo asaron, básicamente lo asaron a Antipas. Por eso dice mi testigo fiel. Y yo creo que alguien que está dispuesto a morir en esas condiciones pudiera darnos una enseñanza a nosotros de lo que es tener pasión por Jesucristo. Porque pasión por Jesucristo no es solamente demostrarlo cuando cantamos, brincamos y danzamos. Eso lo puede hacer cualquiera, ¿cierto? Es más, eso se puede hasta imitar, ¿sí o no? Pasión por Jesucristo no es solamente predicar desde un púlpito o en un bus o en una cárcel. Pasión por Jesucristo va mucho más allá, al grado tal de poder considerarse verdaderamente muertos al pecado y vivos para Cristo. Por eso en esta noche quiero remitirlos a un texto también escrito por la mano del apóstol Pablo. Gálatas, quiero que vaya conmigo a Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Versículo número 20, muy conocido para muchos. De hecho, lo hemos aprendido de memoria algunos de nosotros. Si usted no se lo ha aprendido, quizás hoy sea la oportunidad. Gálatas 2:20. Ya lo tenemos. Si pueden compartir Biblia con aquellos que no tienen Biblia, sería bueno. Si hay un libro que no debe faltar en la casa de nadie, es la Biblia. La Biblia no debe faltar en la casa de nadie. La Biblia debe ser uno de los mejores, es una biblioteca básicamente, puede tener en su casa. Colocamos en pie en reverencia a la palabra y leemos todos. Vamos a leer el versículo 20 a una sola voz.
bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, dígalo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Repita eso, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo quiero que lo repitamos ahora con toda la vehemencia que podamos. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu de Dios, en esta noche pedimos la asistencia tuya, como siempre, Señor. Pedimos que tu presencia esté en este lugar, y por medio de la exposición de esta palabra, muchos de nosotros seamos confrontados. Que tu palabra produzca un efecto en el corazón de todos. Que tu palabra transforme, Señor, a quien tenga que transformar, libertar a quien tenga que libertar, sanar a quien tenga que sanar. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Y los santos de Dios decimos amén. Ya puede tomar asiento, mi amado, en esta noche. Gloria al Señor. Esa carta indudablemente ha sido catalogada también como legítima carta del apóstol Pablo. Es una de las cartas que no ha traído duda en cuanto a que haya sido escrita por Pablo. Hay otras cartas que han sido puestas por duda, pero esta no. Esta es una carta que se considera legítima de la mano del apóstol Pablo. Pablo escribe a los Gálatas que habían sido cristianizados, a los Gálatas que habían sido discipulados en la fe en Jesucristo, que habían oído acerca de una salvación por medio de la fe y no por obras, al igual que la iglesia de Éfeso. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas porque ahora hay un problema en Galacia, y es que habían entrado unos judaizantes, unos judíos, que venían diciéndole a la gente que no era necesario creer todo lo que Pablo decía, que le faltaba, que lo que decía Pablo estaba bien, pero que era necesario guardar la ley. Entonces Pablo escribe esta carta para derribar ese argumento y decirles: es una insensatez creer en que se puede cumplir la ley y que se puede tener la ley y la gracia. Es una insensatez, es lo que está diciendo Pablo. Por eso le dice: oh Gálatas insensatos, ¿cómo recibieron el Espíritu? ¿Por la ley o por la fe? Porque el Espíritu no se recibe por la ley, sino por la fe. Y la gracia no se recibe por la ley, sino por la fe. Y eso motiva a Pablo a escribir esta carta. Esta carta es una carta que le puede destapar la cabeza a cualquiera con respecto a la verdadera gracia del Señor. Y como aún en los tiempos de Pablo existía la persecución de aquellos que querían ceñirse a la ley, de guardar la ley para ser salvos, contra aquellos que estaban abrazando ahora una nueva revelación que Pablo había traído a la vida de ellos por medio del Espíritu Santo. Pablo escribe magistralmente toda esta carta, pero en esta noche yo quiero centrarme en el capítulo 2, especialmente en el versículo número 20. Pero antes de llegar allá, vamos a leer desde el 11 en adelante, antes de llegar allí al centro del mensaje. Escuche bien, los que tienen Biblia, y si no, pues presta atención. Dice el verso 11: pero cuando Pedro vino a Antioquía, recuerden que en Antioquía, según el libro de los Hechos, fue donde a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. En Antioquía, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Hablando de una confrontación fuerte entre dos apóstoles.
El apóstol Pablo, que no había vivido lo que experimentó Pedro. ¿Aló? Pedro había vivido al lado de Jesucristo. Había caminado sobre el agua. Pedro estuvo presente en muchos de los milagros. Es más, Pedro estuvo presente en la transfiguración. Pero aún a pesar de todo eso, Pedro tenía todavía algunas cosas que Pablo consideraba no eran correctas y lo confronta cara a cara. Le dice, ¿por qué era de condenar? Verso 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Jacobo es igual a Santiago, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, tenía miedo de los que guardaban la ley. Escuche eso, Pedro tenía miedo de los que guardaban la ley. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Oiga, Pablo era tremendo. No lo llamó aparte, se lo dijo delante de todos. Tremendo ese Pablo. ¿Sí o no? Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Tremendo ese texto. Yo no sé cómo hace la gente que quiere ir bajo la ley con ese versículo. Yo creo que como que lo tachan. Dice el verso 17, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Oiga eso. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y entonces entra este versículo clave: con Cristo estoy juntamente crucificado. Alguien dice, ese es un acertijo allí, el acertijo del cristiano. Allí hay una paradoja, hay una triple paradoja, y la primera paradoja que podemos hablar allí es la paradoja judicial. La paradoja judicial o el misterio del creyente parándose legalmente frente a la ley. Recuérdese que el creyente está, para comenzar, es un hombre muerto, básicamente. Antes de que llegara a ser creyente, según la ley, en su estado natural, él es un transgresor sin perdón. Por lo tanto, a los ojos de la ley, el hombre está muerto. La Biblia dice que muerto en delitos y pecados. O sea, ya el hombre, según la ley, ha sido juzgado. El hombre ya ha sido condenado, ya ha sido sentenciado y ha sido guardado para el juicio de la ira final. Y solamente le toca allí esperar la hora de la muerte para poder encontrarse con su ejecución. Sin embargo, en Cristo, quien actuó bajo la ley como el representante del hombre, y por su gracia
y por su voluntad, por así decirlo, se hizo obediente, según dice Filipenses, hasta la muerte y muerte de cruz, para poder darle al hombre salvación. Cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, con Cristo estoy juntamente crucificado, está aceptando Pablo que legalmente él no podía ser salvo, pero para poder ser salvo tenía que aceptar ese sacrificio de Jesús en la cruz, como si fuese su propio sacrificio. No el sacrificio de él, lógicamente, pero como si fuese su sacrificio. Decir juntamente con Cristo estoy crucificado es una frase muy profunda. No es una frase de cajón, es una frase muy profunda. Pablo llegó a experimentar sufrimiento por el Evangelio. Y Pablo pudo llegar a decir esta frase, así como dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, podía decir también, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y luego dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo sabía que para poder experimentar la salvación y poder gozar de ella en esta tierra, él tenía que dejar que todo aquello que formaba parte de su ser carnal comenzara a morir para poder experimentar la vida en Cristo. Y es necesario aprender a morir a la carne. Y morir a la carne no es fácil, porque diariamente estamos con ella. Y es una paradoja decir, estoy vivo, pero al mismo tiempo estoy muerto. Al decir, juntamente con Cristo estoy crucificado, ya está diciendo, estoy muerto, pero al mismo tiempo estoy vivo. Muerto en cuanto al pecado, muerto en cuanto a la carne, pero en cuanto a Cristo, vivo. Amén. A su nombre. Gloria al Señor. Pablo se apasionó tanto por el Evangelio y por el Señor que llegó a experimentar esto y decir, estoy crucificado con Cristo. Esa pasión que él tenía por el Evangelio y por Jesucristo lo llevó a considerarse juntamente crucificado. Uno se pone a pensar en eso. ¿Qué podía Pablo experimentar para llegar a decir tremenda frase? Porque a nadie más se le ocurrió. Él no ve a ningún otro decir algo semejante como esto. Estoy juntamente crucificado con Cristo. Ni siquiera al lado de Cristo, sino junto con Él. Junto con Él estoy crucificado. Esa frase yo creo que nos puede poner a pensar a nosotros en muchas cosas interesantes. Hablé de la paradoja legal. De acuerdo a la ley, el hombre ya había sido juzgado, sentenciado, condenado. ¿Qué le quedaba esperar al hombre? Solamente morir y esperar la hora del juicio. La Biblia dice que está escrito que el hombre muera una sola vez. Y dice, y después de esto. ¿Ah? ¿Qué dice el texto? Está escrito que el hombre muera una sola vez. Para el cristiano no existe la reencarnación. Amén. Cristiano que cree en la reencarnación no puede creer en Jesucristo. La reencarnación no existe. Existe la encarnación, que fue lo que hizo Jesús. Siendo Dios, se hizo hombre, se encarnó, pero no reencarnó. Así que usted no esté pensando que si se muere ahora, va a volver a resucitar en el cuerpo de alguien más, o va a volver a la tierra en otra forma. No.
Dice la Biblia, está escrito que el hombre muera una sola vez. Pero en esa paradoja legal, Pablo dice, juntamente estoy crucificado con Cristo. O sea, si la ley me condena, Cristo me perdona. Amén. Si la ley me sentencia, Cristo me liberta. Amén. Aló. A su nombre. A su gloria. Más gloria. Pero también existe la paradoja espiritual o el misterio de la vida interna del creyente. El momento en que un hombre se vuelve un creyente, en ese mismo momento tiene que aparecer en la vida del hombre un cambio interno. No puede profesar, simplemente decir yo creo en Cristo y no experimentar un cambio interno. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Porque es que cuando uno llega a Jesús, algo debe suceder en la vida de uno. Y eso debe suceder internamente. Ahora no es la paradoja legal, ahora es la paradoja espiritual. ¿Por qué? Porque aun cuando estás en la carne, viviendo en un cuerpo de carne, dentro de ti ha nacido un nuevo ser espiritual. Amén. Uno que estaba muerto allí. A su nombre. Mira esa paradoja. Si no tenemos a Cristo, el que no tiene a Cristo, el que no ha experimentado ese cambio interno, para Dios está muerto. Para el mundo está vivo. Camina, habla, come y todo lo demás. Pero para Dios está muerto. Es más, si usted no tiene comunión con Dios, si usted no logra a diario tener una comunión con el Señor, a usted no le nace orar, a usted no le nace ir a la congregación, a usted no le nace cantarle a Dios, a usted no le nace bendecir a alguien, a usted no le nace dar, usted debe revisarse. Es para ponerse a pensar en esta noche. Usted no le nace orar, usted se levanta normal como siempre se acuesta normal. Usted se sienta a comer y ni siquiera se acuerda que Dios le da el plato de comida, no da gracias a Dios. Cuando uno está muerto para Dios, uno no siente necesidad de Dios. ¿Aló? Peca y le da igual. Es más, el hombre que no tiene a Dios y tiene 2 o 3 mujeres se siente más hombre. Se cree más macho. Tiene 4 o 5 mujeres. ¡Wow! El gigolo americano. O si toma, entonces en el mundo eso sucede y yo lo experimenté. El que más aguante rompe, sea el más macho. Es decir, alguien se toma 2 o 3 semanas, no aguanta nada, no sirve, porque el que sirve es el que aguanta. Esa es la vida del hombre que no tiene, que dice vulgaridades y da igual, no sirve nada. Mientan madre y le mientan madre, va de aquí para allá, de allá para acá y no siente nada igual. Normal, pero cuando comienza a tener una experiencia con el Señor, muchas de esas cosas comienzan a afectar y comienzan a ser cambiadas a su nombre. La paradoja, si no tiene a Dios, está vivo para el mundo, pero muerto para Dios. Y esta es la paradoja espiritual. Si nace para el Señor, muere para el mundo y está vivo para Dios. A su nombre. Pablo dice, juntamente con Cristo estoy crucificado. Yo recuerdo que tenía un compañero del Colombo americano hace muchos años. Cuando él llegó al Colombo hablaba inglés, griego. El hombre era una cosa bárbara. Tenía varios idiomas. Yo creo que era hasta políglota. Y el hombre llegó diciendo que era cristiano. Y hablaba de la Biblia, hermano, de una forma tremenda. A mí me gustaba porque era en inglés y lo escuchaba y aprendí muchas cosas escuchándolo en cuanto a hablar del Evangelio en inglés. Y entonces
comenzaba a hablar de Primera de Corintios y todo lo demás. Y un tiempo, de pronto, se desbocó. Yo lo veía tan apegado al Evangelio y de pronto se desbocó. Ya comenzó a salir y a tomar. Y entonces yo le pregunté qué le había pasado y me dice, no, yo a veces me bajo de la cruz. Me bajo de la cruz. Ya cuando quiero volver me monto. Vea esa no la sabía. Pues Pablo nunca lo conoció a él. Pero Pablo debe haber conocido a otros que eran así como él. Hay gente que cree que se puede ser cristiano solamente en Semana Santa. En Semana Santa, hermano, las iglesias se llenan. Todas, católicas, no católicas, se llenan todas las iglesias, porque todo el mundo en Semana Santa oye hablar de la Semana Mayor. ¿Qué significa la Semana Mayor? Algunos ni saben mucho de la Semana Mayor, pero como ven que todo el mundo va para la iglesia, hay que ser espiritual. Así sea por 3 días y el resto del año a soltar la perra. Porque vendrá una Semana Mayor y entonces vamos allá a la iglesia a ver si de pronto. Eso es igual que los carnavales. La gente termina los carnavales y entonces la cruz de ceniza. Y con eso ya tiene el hombre con la cruz de ceniza, cree que ya la ceniza no perdona pecados y mucho menos los tapa. Lo único que dice la Biblia que vale para la remisión de pecados, para borrar pecados, es la sangre preciosa de Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. Es la sangre que Él derramó en el Calvario. Es la sangre que Él derramó en la cruz. Esa sangre se limpia de pecado. Y el que está limpio de pecado en esta hora, no tire la primera piedra, pero dé un buen aplauso al Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Se ha glorificado Jesús. La paradoja espiritual es ese misterio de la vida interna del creyente. Cuando uno nace de nuevo, uno comienza a experimentar algo diferente. Uno ve las cosas diferentes. Eso fue lo que Josh McDowell dice en su libro, que él comenzó a ir a la universidad. Y él quería tener popularidad y entonces se inscribió para ser uno de los líderes en su universidad. Pero él comenzó a observar que en la universidad había un grupo de personas que era diferente. Él dice, esa gente parecía que no lo afectara, a ese grupo de personas no lo afectara las circunstancias de la universidad ni del mundo. Siempre se les veía con una sonrisa. Siempre se les veía amable, siempre estaban contentos y él comenzó a reunirse con ellos y a tratar de averiguar qué era lo que ellos tenían tan diferente a los demás. Y una muchacha se lo quedó mirando y le dijo, lo único que nosotros tenemos tiene un nombre, Jesucristo. Y él dijo, no, yo estoy aburrido de religión, a mí no me hable de religión. Si yo estuve metido en religión, y ya en un momentico, yo en ningún momento dije religión, yo dije Jesucristo, que es diferente. No es la religión. Comienzas a tener una vida diferente cuando tienes a Cristo por dentro. Amén. Pablo dijo, ya no vivo yo, ese yo interno, ese yo que quiere buscar solamente sus propios bienes, ese yo que es ambicioso, ese yo que quiere siempre sobresalir, ese yo que quiere demostrarse al mundo como el único, como el verdadero. Yo no sé cuántos aquí han estado borrachos alguna vez, pero yo estuve borracho. Cuando uno está borracho, uno se cree Superman. Uno cuando está borracho se cree el super... No, ¿verdad? De verdad. Es más, uno está todo despelucado, todo feo, porque uno se cree un pollo. Uno se está piropo y todo. Mi mamá me dijo, ojalá te filmaran y te mostraran al día siguiente cómo te ves así para que te avergüences. Y es verdad, porque uno no está mirándose así, uno mira para allá. ¿Sí o no? ¿Sí es verdad? Pero cuando uno comienza a experimentar al Señor, es diferente, hermano, es muy diferente. Pablo dice,
Ya no vivo yo, ese yo, ya no. Ya no es ese yo, ya no soy yo. Aló. Lastimosamente a veces en el Evangelio caemos otra vez en el mismo error algunos y entonces comenzamos a decir yo, mi ministerio, yo, ¿cuál yo? Aló. Aquí no se trata de yo ni se trata de mí. Me gusta esa canción, la canción que dice se trata de ti. Se trata de ti, Cristo, se trata de ti, no se trata de mí ni se trata de nosotros, se trata de Él. Amén. Amén. Pablo lo decía, ya no vivo yo, o sea, ese yo egoísta, ese yo celoso, ese yo ambicioso, ese yo pedante, ese yo orgulloso, ya no. Aló, ya no vivo yo. Ya no vive ese yo que solamente estaba buscando lo mío. No, ahora no me interesa lo mío, me interesa lo de Él. Amén. Por eso Pablo llegó a decir, todo lo tengo por basura, porque se consideró a sí mismo y dijo, comparándome entre yo y Él es superior. Comparándome entre lo que yo sé y lo que Él sabe mucho más. Comparándome entre lo que yo tengo y Él tiene mucho más. Él se llama Jesucristo. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Gloria al Señor! Cuando uno comienza a escuchar a esos predicadores que solamente saben hablarles de ellos, a mí me da no sé qué cosa, hermano. Como decía el pastor Mauricio Conde, que llegan a una iglesia y entonces comienzan a hablar de que yo viajé en Airbus 300 y fui a no sé dónde y fui a no sé cuál. ¿Y a quién le interesa si te subes un avión o te montas en un barco? ¿A quién le interesa eso? ¿Y de qué edifica eso? ¿A quién le sirve eso? Si Dios te lleva, gloria a Dios. Si Dios te usa, gloria a Dios. Pero lo que hay que predicar desde un púlpito no es lo que yo haga, es lo que Él hace. No es lo que yo alcance, es lo que Él es capaz de hacer. El único que debe ser exaltado en todo sermón y en todo mensaje tiene un nombre que es sobre todo nombre. Nosotros hemos sido puestos sobre la faz de la tierra, como decía Pablo. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero antes dijo que Cristo sería magnificado en su cuerpo. Ese es el objeto, magnificar, engrandecer, exaltar al único que merece ser exaltado. Las iglesias no existen para que nosotros las usemos como una pasarela. La iglesia existe para transformar vidas por el poder de la palabra. Y aquel que siendo Dios se hizo carne y habitó en medio de nosotros, y todos pudiéramos llegar a decir lo que dijo Pablo, ahora no vivo yo, mas Cristo. Alguien diga eso, Cristo vive en mí. Hermano, imagínense si Cristo comienza verdaderamente a vivir en nosotros y nosotros dejamos que Cristo viva en nosotros. Ya no miraríamos a la gente de la misma manera. Ni miraríamos a una mujer voluptuosa pasar y desearla en nuestra carne, sino que veríamos un alma perdida que necesita salvación. Amén. Ya no veríamos al drogadicto y tendiéramos simplemente a decir, mira cómo lo tiene la droga, sino que sentiríamos la compasión que siente Cristo y nos acercaríamos al drogadicto y decirle, tú puedes salir de esa condición, porque hay uno que tiene el poder para hacerlo. Amén. Por medio del testimonio de cada uno, mucha gente se puede salvar. Yo escuchaba el testimonio, hace poco lo pasaron otra vez por Facebook, el testimonio de Dayman Ariza. Cuando Dayman Ariza fue entrevistado por un noticiero de la Nación. Y entonces él comenzó a hablar de su experiencia, la mamá, la hermana hablaban de cuando él fue travesti y todo, y ahora era un pastor. Y él comenzó a dar testimonio. Y bueno, todos sabemos que él murió y todo lo demás. Sin embargo, hubo un muchacho joven que también estaba en el homosexo, pero cuando él vio el testimonio de Dayman Ariza, cuando vio cómo Dios transformó un travesti en un hombre y en un predicador, él, si tuviera tenido la misma experiencia, dijo, y el muchacho lo dice y después lo muestran a él convertido, dice, cuando yo vi a ese hombre dije, si él pudo, yo también. Si él pudo cambiar, yo también.
Y así va a haber mucha gente, si ve que tú verdaderamente has muerto y Cristo vive en ti, van a decir, si ella pudo, yo también. Si él pudo, yo también. Si ella puede, yo también. Aleluya. Porque se trata de Cristo, no se trata de ti. Se trata de lo que Cristo ha podido hacer en nuestras vidas. Y Pablo sigue escribiendo este versículo tan poderoso y dice, y lo que ahora vivo en la carne, porque seguimos viviendo en la carne, ¿o no? Amén. Vamos a seguir teniendo las mismas tentaciones y quizás peores. Vamos a seguir teniendo las mismas luchas. La ira no se va a ir del todo de nosotros. El carácter no va a desaparecer. Vamos a seguir viviendo en este cuerpo mientras Cristo nos llama a su presencia, o vamos a Él, o viene por nosotros. Pero Pablo dice, y lo que ahora vivo en la carne, era consciente de esto, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, no lo vivo ni siquiera en la fe mía, sino que lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dice, el cual me amó. A mí me fascina esa parte como termina magistralmente. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo pudo decir eso. Yo quisiera saber cuántos de nosotros podemos decir eso en esta noche. Pablo lo dijo bajo una plena convicción. ¿Cuántos de nosotros puede tener esa convicción que tuvo Pablo de decir, Él me amó y se entregó a sí mismo por mí? ¿Cuántos podemos estar convencidos que nos amó? Amén. Yo creo, yo estoy convencido, yo estoy plenamente convencido. La tercera paradoja. La primera paradoja es la legal, la segunda es la espiritual, la tercera es la práctica. La tercera paradoja de este texto y de este versículo es la práctica o el misterio del caminar externo del creyente, porque cuando Cristo comienza a actuar en la vida interna, se comienza a notar en la vida externa. Amén. Amén. Cuando Cristo comienza a actuar en el corazón del hombre, externamente se va a manifestar. Entonces, si antes vestía de una manera muy sensual para atraer a los hombres, eso comienza a ser redarguido y dice, ya no necesito seducir a ningún hombre, porque fui seducida por el mejor de los hombres. Amén. Y ahora no voy a vestir para agradar a un hombre, voy a vestir para agradar a aquel que me llamó de las tinieblas a su luz, a la mirada. Porque hay una convicción entonces. Solamente necesitas un hombre sobre la faz de la tierra, mujer. Y Dios sabe quién es ese hombre. No necesitas agradar a todos ni dejarte manosear por todos. Dios tiene escogido al hombre que te va a amar, te va a respetar, te va a guardar, te va a proteger, te va a ayudar, te va a apoyar, etcétera, etcétera, etcétera. Él lo sabe. Aló. A su nombre. Varón que me escuchas, no necesitas tampoco estar haciendo lo mismo. Si quieres alzar pesa, alza pesa para sentirte bien contigo y demás, pero hay algunos que se exageran. Es bueno hacer ejercicio, sí. De hecho, yo hice mucho ejercicio joven y eso funciona y ayuda mucho. Yo apenas tengo 54 años. Y en una piscina puedo nadar facilito en una piscina. Yo puedo bucear hasta unos 10 metros. Todavía lo hago. Porque eso ayuda. Y eso ayuda a mantenerse en forma. Pero yo no hago ejercicio, ni voy a hacer ejercicio para estar agradando al ojo del hombre. ¿Sí me explico? Si usted va a hacer ejercicio porque quiere sentirse saludable, no para que le digan, uy, qué cuerpazo tiene. Porque usted también tiene la mujer que Dios le escogió. Y no necesita estar picando aquí y allí. ¿Qué dijo Pablo? Lo que hablo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hay una práctica en el Evangelio. El Evangelio es práctico.
se debe manifestar en el andar diario externo de cada uno. A su nombre. Así que en esta noche yo quiero que usted abrace este mensaje que le despertó hoy cierta pasión por Jesús. Yo creo que le ha despertado una pasión que usted antes no sentía. Si no había sentido antes esa pasión, yo ahora quiero hablar con la iglesia. Con la iglesia en general. Cuando el Señor escribe a las iglesias, quiero que vaya conmigo a Apocalipsis. Y nada más voy a tocar el capítulo del mensaje a Pérgamo. Capítulo 2 de Apocalipsis, verso 12. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aún a pesar de la influencia satánica que había sobre esa iglesia, sobre ese territorio en Pérgamo, aún a pesar de que Dios le dice a la iglesia: tengo ciertas cosas contra ti, hay un elogio que vale la pena resaltar, porque no hay iglesia perfecta. No la hay. ¿Sabe por qué no hay iglesia perfecta? Simple y llanamente porque la iglesia no está conformada por 4 paredes. La iglesia es cada ser humano, cada individuo que ha abierto su corazón para que Cristo more en él. Por eso la Biblia dice que Dios no habita en casa hecha por manos de hombres, sino Él habita en casa hecha por sus propias manos. Y lo único que Dios hizo con sus propias manos fue al hombre a su imagen y semejanza. Entonces Dios habita. Por eso Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él mora, Él reside en mí. Cuando dice vive en mí, mora en mí, reside, es permanente. Cristo no llega para estar entrando y saliendo cada vez que tú quieras. ¿Aló? A su nombre. Hermano, el Espíritu se contrita, sí, pero ahí permanece. Ahí permanece. Entonces no hay iglesia perfecta. ¿Por qué? Porque si cada uno de nosotros es iglesia y ninguno de nosotros es perfecto, no busca iglesia perfecta. Es una falsedad. No, estoy buscando una iglesia que... No, usted está buscando una iglesia que le pechiche lo que usted es, lo que usted quiere que le pechiche. Pero si usted quiere ser transformado, se aguanta donde Dios lo puso, porque sabe que todos tenemos errores. Que sabe que a pesar de, por eso me dice, lo que ahora vivo en la carne, en medio de mi imperfección, de mi carnalidad, hay uno que mora en mí. Y vivo en la fe de Él y no en la mía. A su nombre. Por eso quiero resaltar aquí que el Señor le dice a la iglesia en Pérgamo: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. O sea, esa iglesia está en un área bastante fuerte, y no crea, toda iglesia está rodeada y nuestras iglesias están rodeadas de lugares a veces satánicos, de mucho vicio y de etcétera, etcétera. Pero Dios resalta algo, dice: pero retienes mi nombre. El que tiene pasión por Cristo retiene el nombre del Señor. Amén. Amén. Retener es guardar. Si o no, no dejar escapar de tus labios el nombre de Jesucristo. Tanto mensaje humanístico. Es bueno los mensajes que te animan y todo lo demás. Es bueno de vez en cuando una palabra que te levante y te diga que Dios te va a llevar a una nación, y bueno, y lloremos y todo lo demás. Pero ¿de qué tanto sirve que Dios me vaya a llevar a una nación si se me olvida que estoy sentado en lugares celestiales con Él? Más me interesa seguir sentado en lugares celestiales con Él e ir a cualquier nación. Retienes mi nombre, dice, y no has negado mi fe. ¿Qué no has negado? Escúchelo, léalo bien. Y no has negado mi fe.
No está diciendo, y no has negado tu fe. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. A su nombre. Y no has negado mi fe. La Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Hay una conexión interesante. Salvos por gracia, por medio de la fe. Yo no puedo tener o recibir la gracia si no lo acepto por la fe del Hijo de Dios. Amén. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. O sea, está resaltando el Señor dos cosas en esta iglesia. Retiene el nombre del Señor y no niega su fe. Si tienes pasión por Cristo, de verdad, y yo sentí de parte de Dios que estas 2 noches hablamos de pasión por Jesucristo. Porque nosotros tenemos que volver a tener esa pasión por el Señor. Que es el primer amor que algunos dicen, eso se le pasa, eso no se debe pasar. Ese primer amor debe permanecer. Y si tienes pasión por Jesucristo, no te vas a avergonzar del Evangelio. Si tienes pasión por Jesucristo, vas a tener el nombre de Jesús. Y en lugar de ahora estar diciendo vulgaridades, vas a estar mencionando el nombre de Jesús. Y quiero resaltar algo en mi hijo Jefferson, en el profeta, en el pastor Jefferson. Jefferson, hoy en día, da gusto sentarse a hablar con Jefferson. Porque Jefferson no tiene otro tema, ni otro vocabulario, ni otra cosa que hablar, sino de la palabra, de la palabra. Y siempre está, porque Dios me mostró esto, tengo una revelación, estoy en luz. O sea, es una cosa, ya Jefferson yo no lo escucho hablando bobadas como antes, que le decía, cambie ese lenguaje, no, ahora me gusta hablar con él. Es más, me desafía Jefferson. Cuando está hablando conmigo lo veo con una revelación mayor y digo, wow, este muchacho así sí. Porque cuando se te mete Cristo en el corazón, tú no puedes hablar otra cosa sino de su palabra. Tú no puedes mencionar otra cosa sino del reino del Señor. Tú no puedes estar diciendo otra cosa. Y se entregó a sí mismo por mí. Si tú todos los días de tu vida te acuerdas de esa frase, Cristo me amó y Él se entregó a sí mismo por mí. En un día como hoy, donde el Viernes Santo de la Semana Mayor, mucha gente se reúne para escuchar un sermón, para escuchar una predicación, porque es el tiempo apropiado. En un día como hoy, el Cristo de la historia fue tomado preso en lugar de cada uno de nosotros. Fue tomado preso, fue llevado ante sacerdotes, fue golpeado, fue maltratado, fue menospreciado, fue herido, fue humillado. Y dice la Biblia que no abrió su boca, como oveja fue al matadero. Cargó una pesada cruz que no tenía por qué cargar, pero lo hizo porque te amó a ti, me amó a mí. Amén. Cuando estaba en Getsemaní, dice la Biblia que lloró, Jesús lloró. En medio de su angustia lloró. Y en medio de su llanto le decía al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero yo no sé qué pasaría en ese lapso, yo solamente puedo especular. Yo creo que en el momento que él dijo eso se quedó pensando, esperando la respuesta. Pero al mismo tiempo me imagino que le pasó la película de todos nosotros y de toda la humanidad yéndose al infierno, yendo a la condenación eterna. Y de pronto tú en esta noche dices, yo no creo en el infierno. Si no crees en el infierno, no crees en Dios tampoco. Y dirás, pero ¿cómo es posible que hay un Dios y hay un infierno? Es que el infierno no fue creado para ti ni para mí. La Biblia dice que fue creado para Satanás. Pero lastimosamente el hombre sin Dios no es nada.
quizás pueda decir en esta noche la frase que puse en Facebook hoy: Dios sin ti sigue siendo Dios, pero tú sin Dios no eres nada. Dios sin ti y sin mí sigue siendo Dios, pero yo sin Él no soy nada. Y Jesús lo dijo de esta manera en Juan capítulo 15: separados de mí, nada pueden hacer. Sin mí, nada son. Que en ti pueda haber esa pasión hoy por Jesús. Esa pasión donde tú puedas decir: Él me amó. No es un viernes más. No es que te acuerdes hoy, Viernes Santo, que Él murió en la cruz. Si quieres ver más o menos cómo murió, mira la película La Pasión de Cristo. Mira esa película si te atreves a ver hasta el final. Especialmente el momento donde recibe el castigo. Ese castigo no era para Él, era para ti y era para mí. Ese era el precio que deberíamos pagar nosotros por nuestra salvación. Pero Él se puso por nosotros. Nos amó. Nos amó tanto que no quiso que sufriéramos tanto. Nos amó tanto que entregó su vida para no vernos sufrir eternamente en el infierno. Cada vez que leas esa frase, acuérdate Cristo. Cada vez que alguien te dice Cristo te ama, no es una frase de cajón, es verdad. Él te ama. A pesar de tus errores. Y tú dirás: hermano, y él ama al violador. Es increíble que yo tenga que decir, aunque yo no lo entienda, a veces yo quisiera que no fuera así, pero lastimosamente es así. Para muchos decirlo lastimosamente. Él ama hasta el más vil de los pecadores. Alguien dijo en una ocasión que aún a los que están en el infierno los ama. Él no quiere que estén en el infierno, pero si están, no es porque Él quiso. ¿Cuántas oportunidades nos da Dios en esta tierra para ser salvos? ¿Cuántas veces Dios ha estado tocando tu corazón? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho: ya es tiempo de que vengas a mí? Pero a veces uno es terco, uno se obstina, que no, todavía como que debo seguir viviendo unos años más sin Cristo. Ese es el tiempo donde hoy puedes tú recapacitar y decir: que no va a ser más un Viernes Santo, ni un Jueves Santo, ni un Sábado Santo, ni el Domingo de Resurrección, sino que va a ser ahora, de domingo a domingo, donde diariamente yo voy a acordarme de que Jesús entregó su vida por mí, porque me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si Él hizo eso por mí, yo debo estar agradecido con Él. Y si Él hizo eso por mí, Él me amó, yo también debo amarlo. ¿Sabe? Yo estaba orando esta noche. Me gusta ser muy sincero con Dios y delante de ustedes los días. Hoy en la tarde yo oraba y le decía: Señor, yo te digo que te amo, pero no sé si me estoy engañando a mí mismo, porque yo no sé si verdaderamente te amo. Pero como no sé si te amo, Señor, yo quiero que tú hagas algo en mí, que a diario haga que yo me enamore de ti y sienta pasión por ti. Porque el hecho de ir a la iglesia, predicar, cantar, quizás no es suficiente para demostrar que le amo. Yo creo que yo le demuestro a Él la paradoja práctica. Yo creo que yo le demuestro a Él que le amo cuando yo amo a alguien fuera de mí, porque ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y cuando digo de amar a alguien fuera de mí, no estoy hablando de enamoramiento, estoy hablando de ser capaz de desprenderme de algo que a mí me gusta para dárselo a alguien que realmente lo necesita. Esa es la paradoja práctica. Porque el Evangelio se trata de práctica.
Y tú puedes decir a partir de ahora, Él me amó y se dio a sí mismo por mí. Por eso, a partir de ahora ya no viviré yo, mas Él vivirá en mí. Y si Él vive en mí, entonces mi vida va a ser diferente. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Yo no sé si Dios te habló en esta noche, pero si alguien esta noche dice, yo quiero que Cristo viva en mí. Mientras el piano nos ayuda, por favor, cierren sus ojitos. Si alguien dice, yo quiero que Cristo viva en mí. Yo creo que Él me amó y también creo que se dio a sí mismo por mí. No importa todo lo malo que yo haya hecho, hoy creo que Jesús murió por mí. Porque aun cuando el enemigo te quiera juzgar, condenar, hay uno que te perdona. Hay uno que tiene el poder para limpiarte de todo pecado. Hay uno que puede cambiar tu vida totalmente. Iglesia, necesitamos despertar a una pasión por Jesús como nunca antes. Que esa pasión por el Señor nos lleve a nosotros cada día a querer ganar almas para el reino cada vez más. Que podamos crecer y multiplicarnos porque tenemos pasión por Jesucristo. Que no estemos pensando en crecer y multiplicarnos para que nuestro yo sea el que prevalezca, sino que anhelemos crecer y multiplicarnos para que el nombre de Jesús siga siendo exaltado. Levante las manos al cielo y si usted le dice al Señor en esta noche, yo quiero que en mí nazca una pasión por ti. Y yo quiero, Señor, en gratitud a lo que has hecho por mí, permitir que tú mores en mí. Ahí en tu puesto con tus manos levantadas, tus ojos cerrados, si crees que Él te amó, y si crees que Él se humilló y aceptó ese sacrificio por ti y fue hasta el Calvario, después de haber sido golpeado, maltratado, humillado, y que todo eso lo hizo por tus pecados para que fueses libre de ellos. En esta noche y en tu pueblo dile, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido que me limpies de toda la maldad que hay en mí. Dile, Señor, yo renuncio al pecado. Renuncio a la maldad. Y pido que entres en mí, Jesús. Yo te recibo como mi Salvador. Y pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Y hazme una nueva criatura, Señor. Lo pido en el nombre de Jesús, Padre, y te doy gracias. Dale gracias al Señor en este momento por su salvación. Iglesia, dale gracias al Señor por la oportunidad que te da de tener una salvación tan grande. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Su sangre nos limpia. Su sacrificio no fue en vano. No será un solo Viernes Santo que yo venga a adorarte, Señor, sino que todos los días de mi vida te voy a adorar. Voy a hablar de ti, voy a proclamar tu nombre. Tu nombre estará de continuo en mi boca. En tu nombre, Señor, voy a hacer muchas cosas. En tu nombre voy a sanar enfermos. En tu nombre, Señor, voy a libertar endemoniados. En tu nombre, Señor, voy a predicar tu palabra para que muchos sean salvos. Señor, oro para que tú sanes el corazón de todo hombre y mujer que está en este lugar y que aún no te conoce. Toda persona que en esta noche necesita un milagro, comienza a creer que Jesús tiene el poder para sanarlo, para libertarlo.
Si puede salir de su puesto hacia el altar, venga acá, yo quiero orar por usted. Si usted dice, yo quiero que ore por mi pastor, yo necesito que Dios haga algo en mi vida. He recibido esta palabra, creo que mi vida puede cambiar. Si usted necesita el toque del Espíritu Santo, venga, venga. Salga de su puesto y venga acá. Yo quiero orar por aquellos que en esta noche saben que su vida no es la vida que agrada a Dios, pero que esa vida puede cambiar. Mientras adoramos, si puedes salir de tu puesto. Aquí estamos para adorar y para orar por ti. Esa noche es tu milagro. El milagro está sobre ti. La sanidad está sobre ti. La mano de Dios te toca en esta noche. La mano de Dios te toca en esta noche. Hay una persona que tiene un dolor en la boca del estómago. Dolor que da, siente que es gastritis. Ponte la mano allí en la boca del estómago porque está recibiendo sanidad en este momento. Está recibiendo sanidad, está recibiendo, la mujer recíbela. Recibe esa sanidad. El Espíritu de Dios está aquí. Sigue tocando, Señor, sigue tocando. Si tú dices, yo quiero cambiar, yo quiero que mi vida sea diferente a partir de hoy, y te pido que pases acá. Si hiciste la oración conmigo, si alguien repitió esa oración, también le invito a que pase acá adelante. Quiero orar por usted. Quiero que usted salga de esta noche diciendo lo que dijo Pablo, ya no digo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Espíritu de Dios, comienza a tocar vidas ahora. La mano de Dios está sobre ti. El Espíritu de Dios viene sobre ti. Las ataduras que tenías se caen. Todas las ataduras que había están cayendo. Veo por el Espíritu que se están rompiendo ataduras en tu vida. Ahora recibe, mujer, más de Dios.
Déjenme orar por usted. Levanten la mano al cielo. ¿Cuántos quieren apasionarse por Cristo? ¿Cuántos quieren sentir pasión por Jesús? Levanten las manos, porque yo también estoy en esto. Y sé que necesitamos apasionarnos por Él. No por una religión, no por una denominación, sino por Jesús. Señor, mira las manos que están levantadas por la mía. Y juntos todos te pedimos. Nos ponemos de acuerdo, Señor, en pedirte que nos des amor por ti. Un amor tan intenso, Señor, que no podemos vivir un día sin hablar contigo, un día sin orar, un día sin leer tu palabra, y mucho menos, Señor, que no pase un día en el cual no te adoremos. Que a partir de ahora siempre haya una alabanza en nuestro corazón para ti. De manera, Señor, que ya podamos decir a diario, ya no vivo yo, haz Cristo vive. Dígalo una vez más, ya no vivo yo, haz Cristo vive. Una vez más, dígalo, ya no vivo yo, haz Cristo vive. Profetizo, Señor, sobre esta congregación, sobre todos los que han levantado sus manos de
esta hora, todos los que hemos dicho que queremos tener pasión por ti, Señor, la vamos a experimentar, tanto externamente como internamente. Y vamos a vivir confiados, Señor, todos los días de nuestra vida, que ya nadie nos podrá condenar, porque tu palabra lo enseña, y tú nos has librado con tu sangre de todo pecado y de toda condenación, y con tu resurrección nos has dado esperanza de vida eterna, la cual nos has dado en abundancia por medio de la fe en Jesús. Yo declaro que tú y tu casa servirán a Jehová. Declaro que tú y tu casa serán consideradas casa bendita de Dios, para testimonio de Él y para salvación de todos los que me rodean. Declaro que la gracia de Dios se derrama sobre ti, y toda puerta que necesites que se abra, se abrirá por la gracia de Dios que reposa sobre tu vida. Y los santos de Dios dicen amén y amén. En el fuerte el aplauso a Jesús.